Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Muy importante el fin de semana en elecciones en Grecia. No ganó el gobierno la mayoría necesaria para poder gobernar. Es posible que convoquen nuevas elecciones, pero es el centro que se afirmó democrático y además con reformas y pertenencia total a la Unión Europea, a pesar de que algunos quieren separar a Grecia de ese bloque de 27 países. Y muy importante las reuniones que hubo este fin de semana también, tanto en la Liga Árabe, donde admitieron precisamente a Siria que había estado cuestionada por todos los problemas internos que tenían, ya después de la alianza y la conversación que tuvieron tanto Arabia Saudita como Irán, gracias a China, todo es mejor dentro de la Liga Árabe, los 23 estados y casi 300 millones de personas que están agrupadas en ese mecanismo de integración. Igualmente tenemos el encuentro, que eso más adelante vamos a hablar, sobre el presidente de Ucrania con todos los grupos del G17 y además en estos 7 países más importantes del mundo conversaron para darle apoyo no solamente militar, sino financiero y económico. Y dentro de estas reuniones, 2 altos funcionarios europeos aprovecharon de reunirse en Seúl, Corea del Sur, con el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, con quien abordaron el conflicto ucraniano y el programa armamentista de Corea del Norte, sobre todo con la bomba atómica que Corea del Norte tiene en sus manos y que amenaza no solamente a Corea del Sur, sino a Japón y a los propios Estados Unidos, porque tienen pertenencias o posesiones en el Pacífico Sur. De todas maneras, el tema de Corea sigue siendo muy importante con la reunificación con el modelo de Alemania y la posibilidad de un cambio de política en el norte con la democracia que hay en el sur. Tal vez unidos serían una fuerte potencia. Por eso están trabajando la diplomacia en función de esa unión y la presencia naturalmente de Corea del Sur con Japón frente a la expansión de China. Veamos. Es la primera visita del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a este país del este de Asia. El encuentro coincide con el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y la Unión Europea. Según un comunicado conjunto, los líderes acordaron aumentar la cooperación frente a amenazas globales que incluyen la guerra en Ucrania y los programas armamentísticos de Corea del Norte. A su vez, condenaron los repetidos lanzamientos ilegales de misiles balísticos de Corea del Norte, así como su desarrollo nuclear en curso y las referencias al posible uso de armas nucleares, y expresaron su apoyo a los esfuerzos de Seúl para persuadir a Pyongyang de que renuncie a tales armas. También discutieron sobre el apoyo a Ucrania para satisfacer las necesidades financieras, materiales de seguridad y humanitarias. Corea del Sur, el 9º mayor exportador de armas del mundo, envió asistencia humanitaria a Ucrania y vendió tanques y obuses a Polonia, un aliado de Kiev en su lucha contra la invasión de Rusia. Seúl tiene una política de no proporcionar armas a las zonas de conflicto activo, aunque Jun han insinuado que esto podría cambiar. Los líderes pidieron una mayor presión colectiva sobre Rusia y reafirmaron su compromiso de apoyar a Ucrania. Precisamente algunos de los altos dirigentes, el canciller de Alemania, visitó a Corea del Sur, pero además fue a la zona de conflicto entre Corea del Norte y el Sur, que se llama la zona desmilitarizada. Muy pronto estaremos allá en una invitación que hay de Corea en un Congreso Mundial Ecológico y veremos de cerca esa realidad de una guerra ininterrumpida desde 1953, cuando se terminó la guerra de Corea, que no se afirmó la paz. Y mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky obtuvo nuevas promesas de entrega de material militar, además del apoyo diplomático que logró con el G7, inquebrantable, como dicen ellos, en la defensa de Ucrania. Allí en Hiroshima precisamente invocó la situación terrible de la Segunda Guerra Mundial y es parte de ese análisis que siempre hacemos. Veamos la nota primero y después vamos con el análisis de fondo. El G7 promete más apoyo militar y diplomático a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky obtuvo el domingo nuevos compromisos de dirigentes de las principales economías del mundo durante una cumbre realizada en la ciudad japonesa de Hiroshima a la que fue invitado. Al invitar al presidente Zelensky a Japón, demostramos la solidaridad inquebrantable del G7 con Ucrania.
Y el G7 reafirmó la importancia del orden internacional libre y abierto basado en el Estado de Derecho. Y compartimos un fuerte mensaje con el mundo de nuestra renovada determinación de defender esto. La presencia de Zelensky en Hiroshima colocó la invasión rusa de Ucrania en el centro de los debates del G7, eclipsando otras temáticas como las relaciones de los aliados con China. La imagen del G7 y nuestros socios de pie hombro con el presidente Zelensky envía un poderoso mensaje sobre la unidad y determinación de los aliados del G7. Apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario porque su seguridad es nuestra seguridad. El domingo, Zelensky se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden, quien prometió nuevos envíos de armas por valor de unos $375 millones. En sus entrevistas sucesivas, Zelensky trató de reunir apoyos para un plan de paz de 10 puntos centrado en exigir a Rusia su retirada del territorio ucraniano. Conversó con el primer ministro indio Narendra Modi, que declaró que hará todo lo posible por resolver el conflicto. Sin embargo, la ofensiva diplomática del presidente ucraniano no fue redonda. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva no se reunió con él. Precisamente hoy, antes de ir al corte, tenemos un análisis de fondo sobre esta diplomacia del presidente Zelensky, diplomacia de cumbre en cumbre, y además hablando con jefe de Estado y jefe de gobierno, una diplomacia muy activa para lograr un plan de paz. Por eso veamos en el fondo qué es lo que busca Zelensky, cómo lo recibieron en esta región del mundo y después la invitación de siempre para las entrevistas sobre el tema internacional. Ha estado en todos los foros en los últimos tiempos y no desaprovechó la oportunidad para ir a la Liga Árabe en la Arabia Saudita y posteriormente en un avión francés llegar a Japón, en Hiroshima, a la cumbre de los jefes de Estado y jefes de gobierno del grupo de las más economías más grandes del mundo, el grupo de los 7. Esto le da más proyección al presidente Zelensky en los escenarios internacionales y además compromete a los más grandes países que tienen armas atómicas como Inglaterra y Francia, pero también Estados Unidos, además del factor económico importantísimo en el mundo de hoy. El presidente Zelensky anunció la gran contraofensiva contra el ejército ruso, siempre en territorio ucraniano. Toda la ayuda militar sería dentro de sus fronteras y nunca para atacar a Rusia en la defensa de su soberanía y su territorialidad. En esta reunión también estaban India y Australia, grandes economías junto a Brasil. La declaración conjunta del grupo de los 7, con la presencia de estas otras economías del planeta, incluyendo América Latina, África y Asia, molestó naturalmente a Rusia, quien declaró que era una injerencia en la política internacional de estas potencias. Lo mismo China manifestó su profunda insatisfacción. El encuentro más importante fue el del presidente de Ucrania y el presidente de Estados Unidos, John Biden y Zelensky, donde el presidente estadounidense continuó afirmando su pleno apoyo a Ucrania y coordinando las acciones con la Unión Europea, pero siempre, como él lo ratificó, dentro del territorio ucraniano. Al margen de la cumbre, para Estados Unidos era muy importante fortalecer su alianza con Japón. Por eso la reunión previa del G7, donde el primer ministro japonés Fumio Kishida se reunió cara a cara con el presidente estadounidense John Biden, y durante esos intercambios los dos líderes acordaron que Tokio y Washington trabajarían en estrecha colaboración para mostrar la unidad inquebrantable del G7 al mundo en la cumbre, al mismo tiempo que fortalecían la alianza entre Japón y Estados Unidos, tan importante para Asia y particularmente frente a la expansión de China. El tema nuclear estuvo presente, sobre todo en la visita que hicieron en Hiroshima, donde se utilizó la primera bomba atómica por parte de Estados Unidos contra Japón. Eso fue en agosto de 1945, donde murieron 140,000 personas. Es el segundo presidente de Estados Unidos que visita Hiroshima, después que lo hiciera Barack Obama en el 2016. Y allí Zelensky habló también del peligro en Ucrania con desarrollos nucleares y la posibilidad de utilizar las armas nucleares por parte de Rusia y la respuesta que sería de Occidente, lo cual llevaría a una guerra sin fin. El comunicado final recoge aspectos de los dos problemas más graves en el mundo de hoy: la guerra en Ucrania y también el ascenso de China
y el papel tan importante que puede jugar Japón con su economía y con su presencia en Asia. Los analistas coinciden que hoy la humanidad se enfrenta a una nueva y larga guerra fría, con diferencias notables a la anterior, pero que la vuelven mucho más peligrosa. Porque ahora el conflicto, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, incluye a más actores del sistema internacional y más compleja por el factor económico y social. Durante la Guerra Fría, los conflictos eran fuera de los centros de poder mundial, en ese caso Rusia y Estados Unidos. En esa época se enfrentaban el sistema económico capitalista frente al soviético comunista, y eran tiempos del gran poderío económico de los Estados Unidos. En cambio, hoy hay presencia de América Latina, de Asia, de África, y especialmente la presencia ascendente de China y el declive de los Estados Unidos en algunas áreas. Hoy no es tanto la confrontación ideológica entre dos sistemas o dos ideologías, sino hay más intereses económicos y pragmáticos en relación con la inteligencia artificial, la biotecnología, la cibernética y otros mundos mucho más complejos que puedan hacer más peligrosa la confrontación entre China, Estados Unidos, Europa y Rusia, los cuatro actores del sistema internacional.